Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos segunditos para que demos por inicio a este momentito compartido, esperando que ingresen. Vamos a tratar de ser puntuales. ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, agradecerles profundamente a quienes me invitaron a compartir este espacio, a Roxana Sitic, a Marta Gómez Villalba y a Milena Viñas, y a Tres Sin Límite, ¿no es cierto? Bueno, me parece importantísimo que se puedan generar estos espacios para compartir. Es esto, ¿no es cierto? La idea, cuando me conectaron y tenía que ver el tema que íbamos a compartir, en primer lugar me había parecido que era algo más operativo, que tenía que ver más tal vez con mi tarea cotidiana. Yo soy psicóloga y me dedico un poco a trabajar las funciones cognitivas, pero me di cuenta que en este tiempo por ahí no necesitábamos tanto hablar de estos aspectos cognitivos, que para muchos nosotros las llamamos funciones ejecutivas, sino pensar cómo estas funciones ejecutivas, que se pueden dividir en frías y cálidas, me llamaba más la atención poder hablar de esto, ¿no? De estos aspectos más cálidos. Y nada, compartir un poquito experiencias que tienen que ver con intentar en este tiempo comprender qué nos está pasando y no focalizarnos necesariamente en este momento de pandemia donde se nos hace recurrente hablar del tema, sino sobre todo el hablar en tiempo de crisis en general, ¿no es cierto? Hacer como una mirada un poco más amplia. Es imposible no relacionarlo con lo que está pasando, y de hecho cuando compartamos esta charla, seguro que cuando uno lo piensa lo va a referir a este momento actual, pero me parece interesante como que poder pensar y poder copensar con ustedes también que esto tiene que ver para la vida, ¿no? Con todo momento de crisis. En sí, cuando tenía que definir el tema, me pareció importante este concepto, ¿no? ¿Qué es vivir en tiempo de crisis? Pero sobre todo, ¿cómo nos posicionamos en este tiempo? Y me pareció rico. No es un invento, todo lo que les voy a compartir es búsqueda de información que uno la termina atravesando por su propia realidad. Y entonces esto me sirvió para pensar la realidad de mis pacientes, en cómo están, qué ha pasado en otras instancias críticas, qué recursos, qué estrategias de afrontamiento se han tenido. Y entonces, por eso digo que es para copensar, ¿no? Porque no es una clase magistral, no es una conferencia, sino por eso son ideas que se fueron hilvanando y que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Si nos posicionamos como víctimas o como supervivientes. Y acá voy a hablar un poquito de todo esto que habitualmente y en estos tiempos modernos suele suceder, ¿no? Es esto, el no saber qué va a pasar, pero aún si pasa, cuando las cosas suceden, no tener claro qué va a pasar después, qué va a ocurrir, cuál va a ser el devenir de esto que nos pasa. Y esto es muy típico de este tiempo. Estamos hablando de esta era, de este paradigma, y buscando información sobre el tema, encontré algo que me pareció interesantísimo y que se los quería compartir, que un poco es el hilo, ¿no es cierto?, de la charla de esta noche. En Estados Unidos y también en Europa, o sea, este es un concepto, en realidad vamos a pensarlo desde este lugar como nace, ¿no? El concepto que les voy a compartir tiene que ver con una postura, o que viene más bien del área militar de hace muchos años, y que tenía que ver con cómo de alguna manera interpretar las vivencias que tenían las personas que participaban en acciones militares. En este caso es un sociólogo, el nombre si quieren para después buscarlo, se llamaba Zygmunt Bauman. Él de alguna manera
podríamos decir que acuñó un modelo de interpretación social. Algunos lo van a encontrar como buca, yo lo castellanizo, para los que me conocen saben que el inglés no es mi fuerte, y lo vamos a llamar bica, B corta, I, C, A. Este modelo, que es un modelo de pensamiento, hoy por hoy vamos a ver que nos atraviesa y que se usa en empresas, en situaciones grupales. Yo lo llevo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Donde si vamos a desglosar qué quiere decir esto de bica, vamos a ver que son 4 palabras que de alguna manera describen este momento actual, donde por un lado vamos a hablar de situaciones de volatilidad, este mundo que por ahí de alguna manera no nos da certezas y de que cuando las tenemos cambian a tal punto que dejan de serlo, ¿no? O sea, un tiempo donde vivimos en incertezas. Y por otro lado, entonces, tiene que ver con la I, ¿no? Que tiene que ver con la incertidumbre, con ese lugar donde toda nuestra capacidad intelectual trata de comprender lo que está pasando y cuando tratamos de encontrar una respuesta, la realidad nos cambia. Esto hace que aparezca la C, ¿no? Vimos la B, la I y aparece la C. Este momento que es confuso, es un tiempo en general y más el actual de mucha confusión. Y a la confusión la vamos a relacionar también con la complejidad. Cuando pensamos sobre algún problema o intentando buscar una solución o intentando adentrarnos en aspectos propios, nos encontramos como si fueran atajos desconocidos o alguien dice con un palo en la rueda que hace que de pronto eso por lo cual veníamos transitando se nos trastoque y encontramos como, alguien diría, ¿no? como un cambio de rumbo que nos deja perplejos. Y por lo tanto aparece la A de esa famosa relación de situaciones que tiene que ver con lo ambiguo, ¿no? Esto que hoy por hoy parecería que lo que es para unos no es para otros. Estamos en una sociedad donde la ambigüedad podríamos decir que es como un paradigma también, donde inclusive aquellas palabras que de pronto tenían un peso, tenían valor en sí mismas, hoy también lo perdieron y entonces nos encontramos con que lo que para uno es blanco, el otro no lo interpreta de así, lo interpreta negro. O, vayamos a nuestra realidad, ¿no? Estos espacios de, no sé si llamarlos confrontación, pero por lo menos de grieta, ¿no? Donde parece que no nos podemos poner de acuerdo y que el mundo navega en esta ambigüedad. En realidad, estas brechas de opinión, esto que decimos, este grado de complejidad, donde inclusive viejos modelos o viejos paradigmas caen y nos exigen por esta volatilidad ponernos al 100% en buscar soluciones, ¿no? Cosas cotidianas. Yo soy docente y me encuentro, les voy a decir cosas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, en esta necesidad de iniciar cátedras desde la virtualidad para quienes no estaban acostumbrados y escuchar en reuniones de claustro que con inclusive modelos de pensamiento. A mi edad yo me pongo a pensar, obvio, esto para mí es muy nuevo, hay que aprenderlo, qué disposición tenemos, o si nos vamos a quedar en la queja, ¿no es cierto? En esta queja que nos hace pensar entonces o posicionarnos en este lugar, ¿somos víctimas o somos sobrevivientes? Y ojo, acá voy a hacer una diferenciación. Yo recién dije sobrevivientes. Si ustedes vieron el título de la charla, dice supervivientes. Porque me parece importante
hacer esta discriminación entre sobre o super. Yo estaba pensando hoy, compartía con alguien que decía, bueno, sobreviviente es como si yo me pongo a pensar en un accidente y estoy en la esquina y justo el auto que atraviesa mal la esquina pasa por el costado mío y no me hace nada. Y yo puedo decir, sobreviví a una situación que de haber estado un segundo o de pronto un metro más adelante o medio metro, me hubiera de alguna manera atravesado ese accidente. Eso para mí es sobrevivencia. Superviviente, lo pienso desde este lugar, estar inserto en el problema, o sea, haber sido, entre comillas, afectado por ese problema, pero haber logrado sobreponerme al problema. No que me pase de costado, sino que lo viva y que de alguna manera pueda salir superviviendo. Esto tiene otra palabra, que uno la podría relacionar si quiere, la podríamos llamar resiliencia, ¿no? Algo que tiene que ver con este poder salir de una situación, no de una manera, uno podría decir, con esta sensación de resignación, sino al contrario, con algo mejorante. Y esto que tiene que ver con cómo nos posicionamos y cómo de alguna manera, de alguna forma pensamos esta realidad, me hizo acordar algo que hace mucho tiempo, lo voy a compartir con ustedes, hace mucho tiempo cuando daba charlas a papás, cuando daba charlas a docentes, se me ocurrió y es un ejemplo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver cómo miramos la realidad y qué postura tomamos frente a esa realidad. Esto les va a parecer medio extraño, pero miren, lo vamos a hacer, ¿sí? Después Milena se enoja posiblemente, Viñas me dice, ¿a quién pedí que dé una charla? Pero vamos a ver esto, miren. Yo acá tengo un frasco, ¿no es cierto? Y es un frasco que todos podríamos ver a la luz del frasco, la transparencia. Cuando hablamos de vivir en tiempo de crisis, esta seguridad que tiene que ver con que puedo ver a través del frasco, si yo lo sacudo y lo sacudo fuerte, dejo de verlo. Pasó un terremoto, pasó una tempestad, pasó una crisis personal, pasó una crisis laboral, pasó una pandemia. Me puedo quedar acá, me puedo quedar en la desesperación del no ver. Me ahogo en algo que no discrimino bien. Tomo de alguna manera decisiones frente a esta situación. El ser superviviente quiere decir, tengo que hacer algo con esto. Entonces, la idea del superviviente es el que se para sobre el problema y trata de ver más allá. Para eso hay recursos personales y hay recursos, si quieren, sociales. Hoy por hoy, los recursos personales parecería que están muy restringidos, ¿no es cierto? De alguna manera, uno puede pensar que en el aislamiento, en el no tener posibilidades de contacto físico con otros, y bueno, tendremos que aprender a que nos tenemos que de alguna manera relacionar con el otro y contactarnos de una manera diferente, pero eso no quita perder afectos. Entonces, esta manera de emprender una solución tiene que ver con, dentro de estas herramientas, por ahí la posibilidad de generar metas, de tener proyectos, quedarnos en el centro de la espiral, siendo nosotros el centro de esa espiral, donde todos los problemas giran en torno nuestro, es hacer como una solución centrípeta, ¿no es cierto? O sea, encerrarnos, aislarnos, sería no prender la pantalla, no llamar, no hacer un Zoom, no sé, tendría que ver con esto de ponernos en el centro de la situación. El superviviente no se queda en ese lugar, el superviviente sale del centro de la espiral, pensemos en una espiral, ¿sí? Sale del centro de la espiral y lo que hace es hacia afuera, es un movimiento no centrífugo, sino hacia afuera, ¿no es cierto? Y en este salir hacia afuera es donde está la otra meta. Entonces, esta meta personal
que tiene que ver, inicialmente es buena y necesaria, tiene que ver más con centrarnos en nosotros, con pensarnos, con encontrar aquellas cosas que descubrimos. Habitualmente uno dice, bueno, las que son buenas y las que no son tan buenas. Y acá es algo interesante, ¿no? Yo estaba pensando, tanto las buenas como las que no son buenas, todas las tenemos. Tal vez en el tiempo de crisis, como hay ruptura, como hay fisuras, aparecen, se visualizan. Pero lo importante es que nos animemos a visualizarlas, porque en tanto nos animemos a visualizarlas, es como se va a lograr la otra meta, ¿no es cierto? En el autoconocimiento, por seres humanos y porque nuestra naturaleza es una naturaleza social, ¿no es cierto? Aparece la otra posibilidad, que no estamos solos y que entonces la meta que vamos a tener que de alguna manera emprender es la de estar con los otros, de trabajar con los otros, para los otros, cada uno desde donde sea, el profesional desde su labor, también como profesional, pero también como persona, la mamá con sus hijos, el abuelo con sus nietos, la maestra con sus alumnos, los periodistas con sus noticias, lo que fuere, pero no centrarnos solamente o quedarnos en esto que pasa a ser, que tendría que ser un momento de seguridad personal, sino que esto se fortalece en tanto la compartimos. Por eso decimos que la otra meta tiene que ver con los demás, con los otros. Y esto tiene un nombre, esto se llama de alguna manera convivencia social, comportamiento social. Y acá es donde aparecen estas funciones ejecutivas cálidas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la empatía, con el poder ponerse en el lugar del otro, poder tratar de comprender lo que el otro debe estar sintiendo para nosotros después desde nuestro lugar actuar, ¿no es cierto? Es como decir, dejemos de cantar la tormenta, tal vez para no responder desde lugares muy personales, sino desde también lo que el otro está necesitando. Y esto tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Tiene que ver con, vuelvo a decir, con todo tipo de circunstancias, con todo. Me ponía a pensar en esto, ¿no? También, todo momento, así sea el problema más serio, tiene un lado positivo y uno lo tiene que tratar de buscar. El resiliente hace eso, ¿no es cierto? Aún en los aspectos negativos trata de encontrar algo positivo. Es como decir, no sé, sacar ventaja de las desventajas, ¿no? Y de pronto ponerse a pensar uno, bueno, esta situación, esta crisis que estamos viviendo, que a todos nos atraviesa, ¿qué ganamos? No solamente pensar en lo que perdemos. Perdemos el abrazo, perdemos los besos, para los que estamos en casa por ahí 100 y pico de días de no salir si nos centramos en este momento. Pero ¿qué ganamos? Y por ahí, si cambiamos el foco, si nos paramos sobre el problema, como aquel filósofo que decía que había que pararse sobre la roca para poder ver más allá, u otro que dijo el animal más pequeño se para sobre las espaldas del elefante y entonces puede ver mucho más allá. Esto de alguna manera nos lleva a pensar que pudiendo de alguna manera visualizar de otra forma la realidad, desde este lugar de no quedarnos en la queja y tratar de buscar alguna meta que nos lleve a pensarnos un poquito mejor, nos encontraríamos con otro Vika, ¿no es cierto?, con otra posibilidad. Es como dar vuelta a la mirada, ¿no? Y tal vez con las mismas palabras encontrar herramientas que nos permitan sobrellevar esto. Y esas herramientas también son 4 y son coincidentes. Las voy a nombrar a las 4, pero fíjense qué interesante. Podríamos pensarlo en la visión, lo podemos pensar también con, de alguna manera, la introspección, está ahí, que tiene que ver con, como decíamos antes, mirarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con el conocimiento, con el animarnos a ser curiosos, a crear, a ir más allá, y por otro lado la adaptación.
Fíjense que son las mismas letras, pero le estamos dando otro sentido. La visión de esto, ¿no? O sea, no me quedo con lo que tengo adelante, no me quedo con el agua turbulenta, no me quedo con la tormenta, sino esta posibilidad de tal vez inclusive, ¿no?, acompañado con otros, intentar entender la situación y ver más allá. Estos son herramientas, podríamos decir, tenemos como una caja de herramientas, ¿no es cierto? Herramientas que tienen que ver con el animarnos a este proceso de introspección, pero no quedarnos en él, sino hacer este doble juego de introspección y conocimiento. Introspección que sirve para un autoconocimiento, que también sirve para el autocontrol, para tener herramientas para poder de alguna manera, de alguna forma, monitorearnos en estas cosas que nos van pasando, en estas cosas que de alguna manera nos van sucediendo, tratar de no responder con lo primero que se nos ocurra. Mi abuelita decía, siempre hay que contar hasta 5 y a veces hasta 10. Esto que tiene que ver con entender también, ¿no es cierto?, en este conocimiento, el conocimiento del uno y el conocimiento de los demás, para de alguna forma llegar a la última parte, que sería la adaptación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, esto de poder estar conjuntamente con otros. Esta adaptación que obviamente tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con recrear ámbitos de convivencia que por ahí son diferentes, que tiene que ver con emprender una tarea solidaria, que tiene que ver con adaptarse a esta realidad. No la vamos a enfrentar de alguna manera violenta, negativa, podemos huir, podemos enojarnos, podemos arrabiarnos. Eso sería más desde el lugar de víctimas. Yo los invito simplemente a que de alguna manera lo pensemos del lugar de la supervivencia. Y esta supervivencia que, como siempre, o por lo menos yo lo pienso así, no se hace desde un lugar de soledad, sino se hace en acompañamiento de todos. Estoy viendo muchísima gente que están ingresando. Obviamente les agradezco a todos, colegas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Y este es el mensaje un poco que me parece importante dejar, ¿no? Que armemos esta caja de herramientas que de alguna manera nos sirva para que todos tengamos una realidad mejor. Vuelvo a repetir, y quizás en esto soy reiterativa, quedarnos en el lamento, quedarnos en el lugar de la queja nos paraliza, nos lleva a ser de alguna manera como dominados, si vale la palabra, dominados por el miedo. A mí me parece que en tanto nosotros seamos dueños del destino, donde nosotros nos pongamos delante de este destino, donde, vuelvo a repetir, es real, es volátil, es incierto, es complejo, pero si nos quedamos en eso nos limitamos, no crecemos como personas, no sabemos cómo vamos a salir. Todos dicen, de esto vamos a salir mejor. No lo sabemos, pero sí, si lo pensamos, sí, si ponemos nuestro deseo para que esto pase, nuestra capacidad y nuestro poder de pensamiento, es probable que sí. Sabemos que cuando pensamos algo en lo positivo, ya estamos haciendo un camino para que esto suceda. Si nos quedamos en la queja, nos vamos a limitar como personas. La idea entonces es que tengamos una actitud flexible. Agarro un papelito porque me copié una frase que me pareció terriblemente interesante, y fíjense ustedes que en este tiempo que estuvimos compartiendo, el agua ya empezó a decantar, ya se ve un poquito mejor y no cambié el frasquito, es el mismo. Entonces basta con que uno se proponga salir del lugar de víctima y realmente ser supervivientes. Me parece que vamos a trabajar por un mundo mejor. Los quiero dejar con esta frase. Voy a compartir, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, la podemos hacer, y voy a dar respuesta a algo que hoy me hicieron llegar, de preguntas que ustedes hicieron. Pero les quiero dejar esta frase.
porque me pareció terriblemente oportuna. La dijo Lao Tse. Como todo lo que viene de Oriente tiene este dejo de sabiduría impresionante. Y dice, ten paciencia, espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. Yo creo que Lao Tse, cuando pensaba en esto de permanece inmóvil, no quiere decir no hacer nada. Permanecer inmóvil también quiere decir, mira cómo fluyen las cosas, no actúes violentamente, visualizalas, analizalas, contemplalas y contemplate para que cuando el agua decante, tus decisiones puedan ser de alguna manera mejores, mejor llevadas. Cuando hablo de decisiones, me parece que estoy pensando, una pregunta tenía que ver explícitamente con las funciones ejecutivas y me preguntaban si esto declinaba con la edad. A mí me parece que podemos convenir en esto, por ahí los neuropsicólogos o neurocientíficos después se enojan conmigo, pero me parece que sí podemos decir que las cognitivas puede ser que se lentezcan un poco, que tal vez a determinada edad perdamos un poco de velocidad de procesamiento, que las cosas complejas nos resulten un poco más complejas, que la memoria nos empiece a fallar un poquito. Pero yo creo que las funciones ejecutivas cálidas solamente se pierden cuando hay una enfermedad. La capacidad de enriquecernos a nosotros mismos, la capacidad de estar con otro, yo creo que el envejecimiento no las hace perder, al contrario, yo creo que se fortalecen y permiten justamente a la persona, más allá de la edad, sentir con el otro y hacer sus propios proyectos, ¿no es cierto? Generar y seguir generando proyectos, que eso para mí me parece una de las cosas más importantes, sobre todo, bueno, en mi caso que me dedico a trabajar con personas de lo que se llama tercera edad, las personas ancianas, hoy las llamamos adultos mayores. Son herramientas, cada uno las usa como quiere, ¿sí? Lo ideal es que tengamos varias y que no elijamos una sola, que podamos usar cada una y por eso lo de la adaptación en el momento que las podamos utilizar. Yo les agradezco mucho a Tres Sin Límites, les agradezco nuevamente a Roxana Sitik, agradezco nuevamente a Mirta González Villalba y agradezco profundamente a Milena Viñas que me dio esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Queda mi mail en la producción por si alguien quiere alguna pregunta, por si alguien quiere reforzar algún concepto, por si necesitan que le pase tal vez algo para seguir repensando esto y simplemente si esto sirve para que hoy piensen en qué lugar quieren estar, si en el lugar de víctimas o supervivientes, me siento totalmente realizada. Muchísimas gracias por este espacio compartido y nos estamos viendo, si quieren en otra oportunidad, con mucho gusto. Gracias a ustedes y cualquier cosita a su disposición. Muchas gracias.